El tema de hoy es muy fuerte. Yo lo había anticipado, pero lo tuve que borrar varias veces porque salía, era licenciado Fernando Donadío, Religiones Comparadas, otra versión de la vida de Jesús. Y pareciera ahí que la oscuridad, ¿no? Con semejante enunciado, y lo digo de verdad, ¿no? Como que interferencia, interferencia, interferencia. Pero ahora ya está se hizo la luz. Se hizo la luz. Vos sabés que es así, ¿no? Porque cuando uno va a contar estos temas, a echar luz sobre cosas que están tan distorsionadas, suele pasar esto. O sea, es muy común, es muy, muy común. También me ha pasado mucho, ¿sabes cuándo? Cuando he hablado de ciertos seres um, extraterrestres oscuritos que están muy de moda, que la gente se tatúa por todos lados, usan los emojis y todo eso, muy oscuritos, es lo mismo, es terrible, terrible lo que se produce. Pero bueno, son temas de los que evidentemente hay que hablar, más allá de toda esta resistencia de la otra parte. Justamente, uno no tiene que dejarse amedrentar por eso, no tiene que seguir adelante y donde hay oscuridad poner más luz. Esa es la clave, ¿no? Siempre. Tal cual, tal cual. Bueno, te escuchamos con mucha ansiedad, tenemos tiempo para... Bueno, mirá, la vida de Sí, Jesús es como, es tan vasta realmente que uno tiene que pensar por dónde empezamos, ¿no? Pero yo no sé si hemos llegado, contame vos, porque acá en el live hablar del tema de la Pascua, bien, la Pascua de Jesús, lo que simbolizó, porque a veces yo lo viste en los cursos, en los seminarios, en los lives, y después no me acuerdo ya qué digo en cada lugar, pero recordame si querés. sí, te cuento. Te recuerdo lo último, habías ingresado en un momento dado, pero muy de pasada, los lugares donde había vivido Jesús, que no se conocían, ¿sí? Bueno, eso es muy importante. Uno tendrá, me imagino que todos sabrán esta historia eh, popular de que Jesús, ¿no? Cuando nace, se tiene que ir con sus padres a Egipto porque Herodes dice, bueno, vamos a matar a todos los recién nacidos hasta un año, dos, tres, bueno, no importa, ¿no? Lo que sea, mátenlos a todos por las dudas, porque me dijeron que van a ser un rey de Israel. Y como rey soy yo, no quiero competencia, matemos a todos los recién nacidos y listo, punto. Avisados sobre esta situación, eh, los padres de Jesús se van a Egipto. Ahora, el punto es, ¿por qué van a Egipto? ¿Por qué van a Egipto? ¿Por qué no podría pensar esto, no? A ver, si los judíos, el pueblo de Israel, digamos, porque el judaísmo existe a partir de Moisés, hay que entender también esta cuestión. El judaísmo es una religión creada a partir de Moisés. Previo a Moisés, en el Sinaí, las tablas de la ley que reciben en el monte, no había judaísmo, había pueblo hebreo, pueblo de Israel, no religión judía, no judaísmo. Eh, Ahora, uno dice, pero ¿cómo puede ser que si los israelitas se van de Egipto, donde fueron esclavizados durante 4 siglos o más, Jesús y sus padres vuelvan a Egipto? O sea, qué cosa rara, ¿no? Pero ¿qué pasa? En Egipto había una gran comunidad esenia. Esto es muy importante. Esenia. Los esenios, porque hay mucha gente que no sabe qué son los esenios. Los esenios son un grupo, o eran un grupo, dentro del judaísmo. Ah, mira, en la época de Jesús había tres grandes grupos de judaísmo. Dos se mencionan en la Biblia. Mágicamente el tercero no se menciona. O casualidad. No menciona para nada. Pero ese tercer grupo, ¿sabés que no se lo menciona? Porque los estudiosos piensan hoy que los que escribieron esos evangelios pertenecían a esa comunidad esenia. Por eso no se escribió de sí mismos. De hecho, Jesús, su familia, gran parte de sus discípulos, probablemente Juan el Bautista, fueran esenios, pertenecían a esta comunidad esenia. Entonces había tres grupos. Los fariseos, fariseos con quien Jesús se peleaba todo el tiempo, ¿sí? Coláis el mosquito y os tragáis el camello, les decía, ¿no? Hipócritas, de todo, se peleaba mucho con ellos, eran gente muy fanática,
muy fanática de la ley, pero de la letra de la ley, no del espíritu, no del corazón, de la cáscara. Entonces Jesús le decía, tienen que ir no a la letra muerta, al corazón, que es lo que está vivo. Ustedes ven lo de afuera, ven la cáscara, y no van a la enseñanza profunda. Fariseos, manejaban la religión básicamente. Los saduceos, los aristócratas, como unas relaciones con los romanos, muy poco, digamos, afectos a algunas creencias religiosas. Ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida más allá, tenían muchas influencias helenísticas, o sea, de los griegos en esa época, pero eran los que manejaban el poder. Entonces, entre fariseos, saduceos, manejaban la religión y la política, vamos a hacer, y la economía. Los esenios, hacía mucho tiempo ya para cuando Jesús nació, que habían dicho, está todo corrompido. Está corrompido. La política, la religión, la economía, es toda una cosa, un negocio, ¿sí? Muy feo, donde se maneja la gente, y entonces se abrieron completamente de las grandes ciudades y decidieron vivir en comunidades aisladas. Una gran comunidad esenia había en Egipto, o casualidad, en Egipto, cerca del Nilo. Ahí va Jesús con sus padres. Por eso va a Egipto, una comunidad esenia. Y hay otro dato interesante. Cuando Jesús luego vuelve, se dice Jesús es de Nazaret, de Galilea. ¿Okay? Bueno, en el Mar Muerto, por allá, por esos lugares, había otra gran comunidad esenia. No son casuales estos lugares donde se pone a Jesús. La infancia entera en Egipto y luego la mayor parte de su vida hasta que empieza a predicar, ¿no? Por ahí, Mar Muerto, Galilea, comunidades esenias. ¿Qué particularidad tenían los esenios? Más allá de que eran tipos que no querían corromperse, no querían ensuciarse con todas estas cosas. Primero, mirá vos, sanaban con la palabra, sanaban con la imposición de manos, tal como hacía Jesús. Practicaban el bautismo, que le decían alusiones, tal como Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego él bautiza también, ¿sí? Por supuesto que hacían ayunos de purificación cada tanto. Un dato muy importante, vestían tal como a Jesús se lo representa, pelos largos, barba larga, túnicas de lino blancas. Tal la imagen de Jesús que conocemos hoy es una figura de un esenio. Otra cuestión muy interesante es que tenían una tradición. Ellos iban, en la comunidad esenia, iban avanzando por niveles, iban siendo iniciados. Los que entraban en esa comunidad iban siendo iniciados progresivamente. La última iniciación implicaba que el discípulo, digamos, se fuera 40 días y 40 noches al desierto a ayunar y a trabajar internamente, donde solamente podían comer muy frugalmente, digamos, y tomar agua. Y luego era el trabajo interno. ¿Y por qué el desierto? Porque en el desierto no hay nada. Quiere decir, vos mirás para todos lados y no ves nada, ves siempre lo mismo, ¿no? Arenas o montañas, nada. No hay nada que te distraiga. Ese es el tema del desierto. Irse al desierto es, como no hay nada afuera, me tengo que meter para adentro. Es como un mantra visual. Eso, claro, mira, buena definición, es como un mantra visual. Entonces, te tenés que meter para adentro. ¿Qué hace Jesús cuando es bautizado por Juan el Bautista en el Jordán? Se va 40 días y 40 noches al desierto, donde es tentado por Satán, la sombra. Eso es una práctica esenia. Otra cosa que nos muestra el vínculo entre Jesús y los esenios. Y por otro lado, y lo último que esto le pone como es el broche de oro a esta cuestión, por si hay alguna duda, los esenios son los primeros cabalistas. Son los primeros cabalistas. Los creadores, yo diría, de la Cabalá, desde que Moisés establece la enseñanza de la religión pública,
exotérica, que se llama judaísmo, para el pueblo de Israel entero. Pero por otro lado, establece el conocimiento secreto, esotérico, llamamos Kabbalah, de maestro a discípulo, por tradición oral, solo para aquellos que pudieran entender, y así se va transmitiendo el conocimiento ese que llamamos Kabbalah hoy en día. Bueno, esos esenios son los depositarios de la tradición oral del conocimiento profundo de Moisés. Crean el árbol de la vida, estructura fundamental de la Kabbalah. Trabajan con los ángeles, que llaman comuniones angélicas, pero qué interesante, cuando trabajan con los ángeles, trabajan con dos tipos de ángeles, dos tipos de energías o polaridades. Ángeles de la madre terrenal, la madre tierra, y ángeles del padre celestial, madre, padre, madre, padre, las dos polaridades. Y el final del Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseña, cuando le dicen, maestro, rabí, enseñanos a rezar, él dice, bueno, cuando queráis orar, hacedlo de esta manera. Y él le dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Ok. Esa oración finaliza diciendo lo siguiente: tuyo es el reino y el poder y la gloria. Nosotros, cuando rezamos el Padre Nuestro, no decimos eso, porque la iglesia lo ha corrido, lo ha sacado, y se dice eso en otra parte de la misa. Lo dice, el sacerdote lo dice en otra parte. Pero recordemos, originalmente el final del Padre Nuestro no es líbranos del mal, amén. No, es líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos o por siempre, amén. Esa parte, tuyo es el reino y el poder y la gloria, forma lo que se denomina cruz cabalística. Es un instrumento de la Kabbalah. Pregunta cortita, ¿vos lo rezás así? Sí. Bien. Yo no soy de usar oraciones establecidas en general para rezar, salvo el Kadosh, que suelo usarlo mucho. Pero las veces que hago el Padre Nuestro, lo termino de esa manera. Bien. ¿Sí? Acá es otro tema que nos tendríamos que abrir, pero bueno, hay oraciones que uno recita tipo mantra, como el Kadosh, que tiene una fuerza vibratoria muy fuerte, entonces al rezar un tipo mantra, lo que está haciendo es generar un campo de vibración muy elevado a tu alrededor, y hay oraciones como el Padre Nuestro, que es de otra índole, vos tenés que pensar qué está diciendo cada palabra del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene un secreto, capaz que otro día podemos verlo, tiene un secreto, cada frase significa algo. Entonces, es una oración que cuando vos la rezás tenés que pensar en cada frase lo que está diciendo. ¿Sí? Es distinto al Kadosh, que es más tipo mantra, para el nuestro no es tipo mantra, hay que pensarlo. Nos está hablando de las leyes del universo, nos está haciendo pensar en cómo actuar en realidad. Acá pregunta Janet de la Cruz, ¿para qué usan el Kadosh si lo podés explicar? Pero no sé si quieres hacerlo para no desviar el tema, eso lo manejas vos. El Kadosh es una oración que se usa básicamente para elevar la vibración, la frecuencia vibratoria, y al elevar la frecuencia vibratoria expande tu campo de conciencia, tu campo áurico, campo electromagnético personal, y por ende te protege. Entonces, para protección frente a energías bajas u oscuras y elevación. ¿Sí? Una oración muy antigua que está en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, y es el canto de la creación, pues es el canto de los serafines frente al trono divino. Un serafín le dice al otro, santo, 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 Dios de Señor de los ejércitos, lleno está la tierra de tu gloria. Eso es el Kadosh, 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 Adonai Tsebaot, Meloko Ol, Haaretz Bodot. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando de Jesús, la oración que Jesús nos enseña, cuando dicen, decinos cómo rezar, es el Padre Nuestro, y termina diciendo, tuyo es el reino y el poder y la gloria. Eso se llama cruz cabalística. Cruz cabalística. Es decir, no es cristiano, dense cuenta, es cabalístico. Y entonces, ¿cómo Jesús enseñaría esa oración? Porque Jesús, ahí estamos viendo, tiene una relación muy estrecha con la Kabbalah, a través de qué? De lo que la comunidad enseña. Era enseña. Y entonces el cristianismo en sí mismo es una religión, es una filosofía en realidad, que se deriva
de las prácticas y las creencias, en su mayor parte, esenias, cabalísticas. Pues yo digo siempre, la religión estrictamente cabalística es el cristianismo. Ahora, vos me vas a decir, sí, pero después vino Constantino, en el siglo IV, tomó la religión cristiana, la hizo a imagen y semejanza de los romanos y la cambió, la distorsionó. Es verdad, tiene una distorsión terrible en ese famoso concilio de Nicea. Hizo un desastre, obvio que hizo un desastre. Pero las raíces originales del cristianismo son absolutamente cabalísticas, místicas, por ende. ¿Sí? Y eso viene de tradición esenia por Jesús y sus discípulos. Por eso entonces Jesús, ¿dónde va? Cuando se va de Belén, perseguido, obviamente a Egipto, a formarse en las hermandades iniciáticas que había en el antiguo Egipto. Luego vuelve, ¿sí? Luego vuelve, y ¿dónde va? Sigue en la comunidad de Seña, pero ya en Galilea, la que está en Galilea, al norte de Jerusalén, digamos. Y recién, se calcula, a los 30 años, es cuando empieza a predicar, luego de ser bautizado, que es cuando él recibe el Cristo, ahí va a ser Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús es el hombre, Cristo es el Espíritu Divino que recibe, cuando esa paloma blanca se posa sobre él y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo bien amado en quien tengo complacencia, ahí es cuando él recibe el Cristo y entonces esa iluminación, lógicamente su sombra, hablando está, la luz se enciende y la sombra quiere decir, dice, bueno, vamos a atacar a este tipo. Se va a los 40 días al desierto, 40 noches, práctica enseña, vuelvo a repetir, es atacado, es tentado por esa sombra, que se llama Satán. Cuando él vence finalmente a la sombra dice, bueno, ya está, a este tipo no le puedo ganar, ni por la codicia, ni por la avaricia, ni por el poder, ni por el orgullo, la soberbia, nada, no tengo más que hacer acá. La sombra desaparece. Él se ilumina completamente y cuando viene del desierto empieza a predicar. Junta a los discípulos y empieza a predicar. ¿Por qué? Porque ya es un tipo iluminado. Es Jesucristo o Jesús el Cristo. ¿Bien? Y por eso cuando él habla dice, lo que yo hago o lo que yo digo lo hace mi Padre a través de mí. Yo y mi Padre somos uno y el mismo. Está hablando la divinidad, no el hombre. La divinidad. Por supuesto que como Jesús es el ego, esta partecita encarnada, tenía sus luchas, el ego, con esa divinidad o con ese self o con esa alma, tenía sus luchas. Y uno lo puede ver en muchos momentos podemos ver esas luchas, pero mejor, el mejor cuadro que describe esto es la pasión de Cristo. O sea, cuando Él está en Getsemaní, en el huerto el Monte de los Olivos, digamos, ¿no? Previo a ser apresado, ahí vos podés ver esta lucha entre el hombre, Jesús, y Cristo, el ego y el self. Hay que pensar todo como metáfora para nosotros. Lo que nos muestra la historia de Jesús es lo que pasa en nosotros. Es decir, ahí él siente miedo, por ejemplo, a la muerte. Totalmente. Él, cuando Claro. está en Getsemaní, transpira sangre. Sabemos que transpirar sangre implica que se rompe los capilares de la frente, se produce cuando una persona está sometida a un estrés terrible. Se ha dado casos de que hay gente que transpira sangre, pero el nivel de estrés para que se produzca eso es altísimo. ¿Qué quiere decir? Que él está, por supuesto que tenía miedo, entonces cuando se va, vos fíjate lo que hace, le dice a los discípulos, por favor, esta noche quédense despiertos conmigo orando, velando conmigo. Y él se aleja unos pasos, unos metros y se va a orar. Ahí, en ese debate, en ese miedo que tiene, le dice, Padre mío, te pido que si es posible, alejes esto de mí, que esto no pase por mí, aleja este cáliz de mí, dice, lo que él sabía que iba a venir, ¿no? Pero termina diciendo, no obstante, hace tu voluntad y no la mía. Es como, ahí está la lucha del ego, tiene miedo, aleja esto de mí, por favor, y después dice, pero que se haga tu voluntad. Vuelve, encuentra a los discípulos dormidos y les dice, pero che, una noche que les pido que se queden despiertos, sean de compañía y se duermen. Él necesitaba el apoyo de esa red de luz, de contención, que eran sus discípulos. Se va a orar de nuevo,
pasa otra vez lo mismo. Viene estando 3 dormidos, 3 veces pasa esto, ¿no? Vos fíjate. No obstante, ¿qué hace lo último? Cuando escucha que vienen los guardias del templo ya a apresarlos, en vez de salir corriendo, él va al encuentro de ellos, va al encuentro y dice, yo soy el que buscan, dejen a ellos que no tienen nada que ver, tómenme a mí y a ellos no. Vos fíjate, ahí que predomina entonces frente al miedo, el coraje. Vas y enfrentas la situación, fue y enfrentó. Tenía miedo, estaba muerto de miedo, pero enfrentó. La cobardía no ganó la partida, ganó el coraje esa batalla. Ahora, ves esa lucha, y ves también como los que están alrededor se duermen. ¿Por qué se duermen? Porque no soportan lo que está por venir. Es una negación. Se duermen porque están Fíjate, negando. ¿no? Fíjate, ¿no? Estamos siempre hablando del despertar de la conciencia y ellos ahí estaban dormidos en el sentido más profundo del concepto. Claro, el simbolismo es ese. Estos tipos que lo acompañaron no entienden. O sea, me acompañan, pero no me entienden todo. Entonces, frente a cosas que no pueden soportar, se duermen, miran para otro lado, niegan. Eh, por eso después viene la cuestión de Pedro, donde lo niega. Acordate de Pedro, ¿no? El que ha dicho, yo digo que vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Él le dijo, bueno, tu nombre ahora no es más Simón, es Cefas o es Pedro, es la piedra sobre la que se va a edificar mi iglesia, por la fe que había demostrado. Sin embargo, cuando lo apresan a Jesús, la fe se le va por la alcantarilla, ¿no? Y lo niega. Vos lo conocés vos eras discípulo de él. No, no, no lo conozco. Sí, vos, yo te vi con él. No, no, yo no. 3 veces. El miedo ahí ganó. ¿Qué ganó? La cobardía en ese caso. En el caso de Jesús te muestra, tiene miedo, gana el coraje. En el caso de Pedro, tiene miedo, gana la cobardía y se escapa. Permitime decir solo una pequeña cosa. Yo estoy con la piel de gallina, te digo. Estoy conmovido y supongo que a todos los que están escuchándote y a los que están viendo, deben recibir imágenes análogas de su aquí y ahora, que les despierta lo que vos estás relatando. Sí, por eso decía, es una historia que nos habla a cada uno de nosotros, nuestra vida presente, ¿no? Este es el relato de Jesús, nosotros, y esos momentos de tribulación, de dificultad, ¿cómo actuamos? ¿Cedemos frente al miedo y nos paralizamos y nos escapamos? ¿O enfrentamos y vamos para adelante? Está mostrando eso, ¿no? Y además está mostrando que por más que uno haga trabajo interior, que está muy bien y hay que hacerlo, hay momentos donde el ego va a querer meter la cuchara ahí y va a querer y nuestra conciencia se va por ahí a nublar un poquitito. Esas luchas van a estar mientras estemos acá encarnados en este plano. Se vuelve a repetir eso mismo cuando ya está Jesús en la cruz, crucificado, y ve que están los soldados romanos abajo, repartiéndose las vestiduras, sorteándose las vestiduras, burlándose de él, etcétera, etcétera. Él le dice, Padre mío, perdonalos porque no saben lo que ignorantes. De esto, no son malos, son ignorantes. Está equiparando la maldad con la ignorancia. El malo es el ignorante espiritualmente hablando, el que no conoce las leyes universales, ¿no? Ese es el malo, el ignorante. No hay una entidad del mal. El mal es ignorancia del bien. El bien tiene entidad, la luz tiene entidad, la oscuridad no tiene entidad. La oscuridad es ausencia de luz. La maldad es ignorancia acerca del bien, ignorancia acerca de las leyes del universo. Entonces le dice eso y vos decís, mira este tipo, ¿quién está hablando? Claro, su self, su parte elevada. Pero muy poquito después, viene otra vez ese miedo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Fíjate, ¿quién se siente abandonado? El ego, Jesús. Claro, Esa lucha, Jesús, ¿no? Claro. esa lucha, la parte humana, dice, pero me estoy por morir, me abandonaste.
Ahora, otra vez que nos muestra, se repone frente a esa batalla y ¿quién triunfa? El Cristo, o sea, el self, el alma, el yo superior. ¿Por qué? Porque luego dice, cuando ya está por partir, dice,